Primero vamos a orar. Señor Dios, Padre Celestial, gracias por tu santa palabra, Señor, que tenemos aquí junto a nosotros, aquí frente a nosotros, aquí en nuestro interior también, Señor, y que podemos disfrutar, pero podemos meditar, podemos reflexionar y podemos decir que tanto estoy practicando tu santa palabra, Señor. Quiero llegar a practicarla más, quiero llegar a ser obediente a lo que en tu palabra tú has dejado para que cada uno de nosotros haga tu voluntad, la ponga por obra, Señor. He fallado, hemos fallado, pero estamos dispuestos a corregir el rumbo y a hacer las cosas que a ti te interesa que nosotros hagamos, Señor. Te agradecemos por este tiempo y te solicitamos que nos ayudes a entender tu voluntad y a ponerla por obra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como no me aguanto, pues se los voy a compartir de una vez. Decía disfrutar tu palabra, disfrutar tu palabra, disfrutar tu palabra. Hace un instante estuve con nuestro hermano Jesús, algunos lo conocen, no muchos, pero algunos sí lo conocen. Y cuando voy ahí se supone que yo voy a compartirle, pero la verdad es que vengo bien bendecido de lo que Él me comparte. Es un nuevo creyente, tendrá, como nos dijo Aarón, unas cuantas semanas, 15, 16 semanas que recibió al Señor Jesucristo. Y hoy me dice, es que una sola vez por semana no me es suficiente, no se podría más. Y le dije, pues tendría que acomodar muchas cosas, pero déjame ver cómo lo intento. Lo voy a intentar porque dice, es que con una sola vez yo no tengo. Y dice, y luego me pongo a leer la Biblia, pero quisiera que estuvieran aquí ustedes conmigo. Entonces no me podía aguantar de compartirlos. Yo traigo cosas aquí escritas, pero esto era algo que dices, esto es más oro que cualquier cosa que yo haya estudiado. Esto es algo que me acaba de suceder. Pero bueno, vamos a esto, la fe práctica. Este pasaje lo conocemos muy bien, este pasaje lo tenemos muy bien entendido, lo tenemos muy bien estudiado, incluso algunas porciones las tenemos memorizadas. Pero ¿cómo hacer las prácticas? Así como ahorita recordamos un salmo al oír las palabras de nuestro hermano Jesús, a mí dije yo, este es un salmo. Este es un salmo donde un siervo está necesitado de la palabra de Dios. Un siervo, el siervo del salmo, y un servidor de Dios necesita de la palabra de Dios. Entonces nosotros ¿qué queremos saber? ¿Cómo es la fe? ¿Cómo es la fe? Siempre hemos tratado de entenderla, somos muy hábiles, muy capaces, muy talentosos, tenemos muchos, de parte de Dios, Dios nos ha entregado muchas cosas y quiere que nosotros entendamos algo. ¿Cómo es la fe? ¿Cómo actúa la fe? ¿La fe es algo que no actúa o la fe es algo que se puede ver? ¿La fe es algo que se puede sentir? ¿La fe es algo que es palpable y nos damos cuenta? Nosotros intelectualmente diríamos no, pero vayamos a esto. Un maestro creyente, un maestro de escuela, de esos que teníamos antes y que están desapareciendo, se dedicó a enseñarles a sus alumnos lo que era la fe. Entonces les dice a sus alumnos en el salón, tenía un reloj muy bonito, no es ni reloj ni bonito, pero tenía un reloj, y le dice a su alumno más destacado, te lo regalo si vienes por él. Y su alumno más destacado, aquel prominente en la clase, ¿será cierto? ¿Me lo irá a regalar? Pues decidió no pasar, fue con el segundo y sucedió lo mismo. Y así se fue con cada uno de sus alumnos.
Y el último alumno le vuelve a repetir lo mismo. Y ese último alumno pasa y dice, y agarra el reloj y le dice, el maestro es tuyo. Esa es la fe que Dios quiere que nosotros entendamos, que Dios quiere que nosotros aprendamos que es lo que Él nos ha dado, la fe verdadera. El jovencito no lo podía creer, el jovencito estaba sorprendidísimo. Que nosotros hemos visto en esta porción de la palabra. Hablo de ella porque sé que la hemos visto muchísimas veces. Lo que hemos visto siempre cuando lo estudiamos esta palabra es que la fe afecta la conducta. La fe no es algo que se quede en un cajón de escritorio o en un locker de algún sitio. La fe no es algo que se quede en un closet. La fe actúa, la fe modifica, transforma el comportamiento de nosotros los creyentes. Entonces, debe de ser visible a quienes nos observan. Debe de ser visible. Estábamos ayer, perdón por irme hacia otro lado, estas son de las cosas que surgen espontáneamente. 3:7 de Primera de Timoteo, sí hay un 3:7, creo que este 3:7, no estoy seguro que sea 3:7, pero vamos a buscarlo. No sé si sea el 6 o el 7, es el 7. Primera de Timoteo 3:7, por lo que estamos diciendo, también es necesario que tenga el que anhela un obispado, el que anhela servir, que tenga buen testimonio de los de afuera. Entonces nos damos cuenta que la fe se ve, que la fe es posible verla porque el comportamiento de la persona ha cambiado. Entonces, uno se llega a preguntar, ¿puede una fe que no produce cambios salvar a una persona? Una fe que no produjo nada. La persona está exactamente igual en las mismas condiciones que antes de recibir al Señor Jesucristo. ¿Esa fe le salva? ¿Esa fe que no produjo ningún cambio? Nosotros vamos a ver en este momento a qué se refiere Santiago cuando habla de obras. Nosotros tenemos que entender primeramente a qué se refiere, porque a quién está escribiéndoles. Está escribiéndoles a personas, básicamente podríamos decir judíos. Entonces ellos tenían un entendimiento de las obras y entendían las obras las que venían arrastrando del judaísmo, pero no es de esas obras de las que les va a compartir Santiago, inspirado completamente por Dios, sino de unas obras completamente diferentes. Las buenas acciones que fluyen es una palabra correcta, la usan mucho unas personas, pero que vienen de parte de lo que Dios hace a nuestras vidas. Nos damos cuenta de que Dios nos ama y nosotros tenemos que expresar ese amor hacia las personas. Y luego nos preguntamos, ¿están presentes esas obras en mi vida? ¿Están presentes esas obras en tu vida? Pongamos esta situación que va a suceder en un futuro. Nosotros llegamos en un futuro que esperemos que sea no pronto, pero llegamos ante el tribunal de Dios y vamos a llegar. Y Dios nos va a preguntar, he visto que has hecho buenas obras. Y por esa razón Él nos muestra misericordia. ¿Será así que va a resultar cuando nos presentemos ahí? ¿O será de otra manera lo que va a suceder en este tiempo? Tenemos que estar atentos,
porque si lo que yo tengo aquí adentro no ha bajado a mis brazos y a mis pies, estoy metido en un problema. Yo tengo que hacer lo que Dios quiere que yo haga. Es muy bonito saberme Santiago 2, del 14 al 26, de memoria. Pero ¿qué tanto estoy viviendo Santiago 2, del 14 al 26? ¿De qué evidencias, qué está dando evidencia a tu vida? Los que estuvieron aquí el jueves pasado, hay una frase que por lo menos a un servidor se le quedó bien grabada. Y la voy a compartir por si alguien no estuvo el jueves de la semana pasada. El jueves de la semana pasada, entre las muchas cosas que nos dijo Dios, utilizando a una persona que se paró aquí adelante, dijo: ¿estás viviendo como si Cristo no hubiera resucitado? ¿O estás viviendo como si Cristo hubiese resucitado? ¿Cómo estás viviendo tu vida? Nadie nos va a preguntar, solamente Dios. Y nosotros a nosotros mismos tenemos que preguntarnos. Nosotros vamos a ver en este pasaje, y esta es la parte ya que vamos a empezar a ver, dos tipos de fe básicamente. Esto es lo que vamos a encontrar. Podemos ver muchas palabras, muchas letras, mucha tinta o poca tinta, según cada uno quiera decir, pero vamos a ver dos tipos de fe. Básicamente, una fe viva, una fe verdadera, una fe real y una fe vacía, una fe muerta, una fe que no sirve. Entonces nosotros tenemos que entender en qué punto estamos, si estamos en un lado o si estamos en el otro lado. Fe viva contra fe muerta, la fe salvadora contra la fe que no salva. Entonces, la fe santa con una fe intelectual, podríamos decir, o la fe, hasta vamos a utilizar este versículo, o la fe de los demonios, porque aquí dice que los demonios creen. Eso es lo que dice. ¿Es la misma fe que hay en nosotros? Espero que no. Espero que nuestra fe sea completamente diferente. Ahora, nosotros no tenemos que darnos cuenta unos a otros, pero sí tenemos que darle cuenta a Dios. ¿Cómo es una fe muerta? Tendríamos que tratar de analizar una fe muerta. Entonces tendríamos que volver a leer todo esto que hemos visto. Lo vamos a leer paulatinamente. Primero que nada, en el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Dice que tiene fe. Tenemos que poner mucha atención en esa palabra. Aquí estamos viendo, primero que nada, la fe muerta. Y de una fe muerta está el primer punto. Hay 3 puntos que nosotros vamos a ver de esta fe muerta. Es una vana confesión, es decir, una confesión hueca, como las nueces. Hueca completamente. ¿De qué sirve que alguno diga, yo tengo fe en Cristo, pero es nada más, como decimos aquí en nuestro país, de aquí para afuera? No sirve absolutamente de nada. En el primer capítulo se nos dijo que no solamente tendríamos que ser oidores, sino que tendríamos que convertirnos en hacedores de la palabra de Dios. ¿Dónde? En la casa, en el templo, en la calle, en la escuela, en la parada del camión, en el centro comercial, en todos lados. Nosotros tenemos que mostrar nuestra fe. Cuando vamos a la tienda de abarrotes, cuando vamos a la farmacia, en todos sitios estamos dando testimonio, en todos los sitios, porque luego nos arreglamos para cuando venimos al templo de una manera y cuando voy al centro comercial
de una manera distinta. Hay que tener cuidado con esto. Decía Santiago 1:22, eso que acabo de decirles: sed hacedores. Sed es una orden, es un imperativo, no es una opción, es algo que tenemos que hacer. Hacedores y no solamente oidores. ¿Por qué? Porque el que aparenta una cosa y hace otra cosa, se está engañando. Nosotros podemos engañar a todos. Todos aquí nos podemos engañar. Pero hay uno al que no podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos hacer las 1000 cosas. Pero si nosotros decimos que tenemos fe, pero no hay nada que dé evidencia de ello, ¿qué estamos diciendo? Mi fe realmente está muerta. Mi fe no está actuando. Mi fe no es activa. Se mencionaron previamente obras que son convenientes a hacer, precisamente en el capítulo 1. Paciencia, soportar tentaciones, tener pureza en nuestra vida, obediencia a las Escrituras, compasión por los necesitados, imparcialidad. Todas esas cosas ya las hemos visto y posiblemente muchas de esas cualidades pudiésemos tenerlo. ¿Es lo único que quiere Dios o quiere Dios alguna cosa más? ¿Qué nos está pidiendo Dios? Nosotros tenemos que entender, cuando nosotros leemos Santiago, no debemos sorprendernos con lo que nos vamos a ir encontrando paso a paso. Nosotros tenemos que en nuestro día a día ser buenos hijos de Dios, buenos discípulos del Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que ser en nuestro día a día. Porque nosotros vemos esto de aquí en adelante. El versículo 14 ya lo leímos. La fe tiene que incluir obras, no hay de otra. En el 17, la fe, ¿cómo podríamos decirle? Intelectual, no sirve de nada. La fe no puede ser solamente intelectual, no puede ser solamente mental, no puede ser solamente académica, podríamos decir. La fe bíblica es obediencia activa a lo que Dios pide. Cuando estamos estudiando en un seminario, en un instituto, en una escuela de preparación teológica, en un colegio bíblico, como quieran llamarle a todas estas instituciones, nos damos cuenta de lo siguiente: lo que Dios pide de nosotros es obediencia. Lo que Dios pide es obediencia. Te podrás pasar 4 años, 8 años, 10 años y terminas con esto: si yo no obedezco a la palabra de Dios, estoy engañándome a mí mismo, estoy perdiendo el tiempo. Las obras, como dijimos hace un instante, había 2 tipos de obras: las obras del judaísmo y aquellas que eran producidas por el Espíritu Santo de Dios. Podríamos decir también las obras de la carne y también decir lo que el Espíritu Santo de Dios produce. Entonces, vamos a los versículos. Ya hemos visto que no me sirve de nada decir que soy creyente, no me sirve de nada. Había quien decía que era creyente, el del versículo 14. Si alguno dice que tiene fe, el decir no me sirve de nada. Hay otra situación que viene hacia adelante. Esta ahí termina, pero del 15 y hasta el 17. Y si un hermano o hermana están desnudos tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos,
pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aquí nos está dando un ejemplo claro, un ejemplo simple, un ejemplo sencillo para que nosotros podamos entender. Nosotros a veces nos complicamos la existencia tratando de hacer las cosas elevadas. Santiago no lo hace así. Santiago lo hace lo más simple posible. Entonces, una vana confesión, es decir, nada más decir yo tengo fe no sirve. Una vana compasión, una compasión hueca, no sirve de nada. Hermano, hermana, hermano, hermano, hermanos. Y los hermanos por aquí y por allá. Pero cuando nosotros vemos que mi hermano tiene una necesidad, no hago nada. ¿Esa es fe? No tenemos que responder, ya respondió Dios. Es fe muerta. Si no hacemos nada, es fe muerta. Tenemos que incluirle las obras apropiadas. ¿Cuáles son las obras apropiadas? Lo que tenemos el día de hoy, ¿a qué venimos? A orar por aquellos que no están aquí, aquellos que no pueden venir, aquellos que nos pidieron oración previamente. Vamos a estar aquí orando por ellos. Entonces nosotros tenemos que decir, tengo que hacer lo que Dios me pide que yo haga. En el 15 y el 16 me da un ejemplo, lo acabamos de leer. Si alguien dice, tengo una necesidad física, tengo necesidad de un pantalón, tengo una necesidad de algo, de un cobertor, algo simple. Y nosotros le decimos que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te proteja. Voy a estar orando por ti, pero yo tengo dos pantalones. Pues entonces nomás es una compasión hueca. Mi fe está muerta. Necesito hacer cosas más importantes. Nuestra 17 dice, nuestra fe, no estoy leyendo, estoy parafraseando. Nuestra fe tiene que ir acompañada de acción. Nuestra fe tiene que ir acompañada de movimiento. Nuestra fe tiene que ir acompañada de cosas visibles. No podemos dejar las cosas a lo que vaya sucediendo, a lo que aleatoriamente decimos nosotros, perdón por la palabra dominguera, a lo que al azar nosotros decimos, a lo que Dios le entregue. Pero Dios también nos tiene aquí como sus embajadores, como sus representantes, como sus hijos. ¿Y de qué me sirve decir mi hermano en la fe? El domingo trataron un tema muy tremebundo en escuela dominical sobre la acepción de personas. Con este sí, pero con aquel no. Es parejo. La fe muerta tiene vana confesión. También tiene una vana compasión. ¿Qué más tendrá? Digo, nada más siguiendo el texto, no nos hemos salido nada, absolutamente nada del texto. Vana confesión, vana compasión, y llegamos hasta el 17. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué de nuestra convicción? Es decir, el hombre que está en el 18, el hombre o la mujer que están en el 18, están diciendo, yo tengo fe. Pero les dice aquel con quien están dialogando, a ver, muéstrame tu fe. Dice, tú dices que tienes fe,
pero no haces nada por tu hermano. Yo te voy a mostrar mi fe con lo que yo hago, y no lo hago para que yo sea reconocido, sino porque tengo convicción de que esto es importante, cuidar de mi hermano, ver por sus necesidades. Él tiene necesidades y yo tengo que cuidar de esas necesidades. El otro, ¿qué es lo que tiene? Una convicción vana, una fe superficial. Y podríamos terminar concluyendo, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que someternos a la palabra de Dios. Quien habla no se estaba jactando, porque a veces nosotros tenemos esa tendencia, jactarnos. Hice. Y nos dijeron en el aniversario, algunos se acuerdan, yo me acuerdo muy particularmente, nos dijo el pastor que estuvo con nosotros predicándonos, fue algo que muy importante. Estamos más preocupados en este tiempo, perdón, a lo mejor va a tener que ponerlo privado. Estamos más preocupados por Facebook, por Instagram y por YouTube que por las personas. Eso nos dijo Dios utilizando al hombre que se paró ese día aquí. Y ahí andamos subiendo fotos de que estamos haciendo y deshaciendo por redes sociales, mientras que deberíamos hacer en la vida real. Esto es difícil decirlo porque obviamente fue algo que Dios está tratando conmigo. No es fácil decirlo, que me está diciendo Dios, necesitas hacer más. Te queda poco tiempo, estadísticamente, antes de que empiecen a ver cuánto tiempo me queda, pero estadísticamente te queda poco tiempo. Aprovecha el tiempo que te estoy dando. Haz las cosas que tienes que hacer. Gracias a Dios, ustedes en su pensamiento, casi todos son muy jóvenes aquí. Bueno, nada más yo me veo muy aporreado, ¿verdad? Todos los demás son muy jóvenes. Entonces, en el pensamiento de ustedes está, pero de aquí a que me toque a mí, todavía tengo tiempo de un poquito de divertirme y luego sí obedecer a Dios. No sabemos cuándo nos vamos. Nadie sabemos cuándo nos vamos. Hay que aprovechar el tiempo que tenemos ahorita. Y hay que hacerlo para la exaltación del nombre de Cristo. Eso es fundamental. Nosotros recordamos, incluso podemos estar aquí por mucho tiempo y nosotros decir, es que todo el tiempo, cuando nos presentemos delante del Señor, todo el tiempo fui a la iglesia, todo el tiempo estuve en el templo. Y recordamos a Jesucristo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Si nomás no hicieron lo que yo quería. Ahí estuvieron en el templo, pero yo les dije que hicieran esto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo 7, ¿se acuerdan perfectamente? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿No nos paramos al frente? Fuera hicimos 1000 cosas. En tu nombre hicimos tantísimas cosas. Dije, nunca os conocí. Nunca os conocí. Ahí parece que está medianamente dura la cosa. Pero luego se agrega un apartaos de mí.
hacedores de maldad. Y eran los que estaban en el templo, los que hacían las cosas para Dios, los que estaban y le decían, Señor, Señor, hablábamos de ti constantemente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es entregar nuestra vida a Jesucristo. Y nosotros tenemos que entender, entregar. ¿Qué es entregar? Entregar es, ya no me pertenezco, le pertenezco a Él. Tengo que hacer lo que Él quiere. No se trata de recordar una fecha. En tal fecha recibí a Cristo, en tal fecha me bauticé. No se trata de eso. Se trata, hice la voluntad del Padre, hice lo que Jesucristo mandó. De eso se trata la fe salvadora. De eso se trata la fe viva. Fe muerta, la conocemos. Dice 1 de Juan 2:4, también lo conocemos. 1 de Juan 2:4. Para rematarnos, el último clavo acerca de esto. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. No trates de picarme los ojos. Nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos. A Dios no vamos a hacer esto. Y luego todavía sabe que nosotros conocemos su palabra. Lo sabe perfectamente. Y dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Por qué? Porque sabe que tenemos mucho conocimiento, estamos inflados de conocimiento. Pero para decirnos nuestra verdad nos dice, ¿tú crees que Dios es uno? Perfecto, pero ¿sabes una cosa? También los demonios creen y tiemblan. ¿Cuál es nuestra reacción? Por lo menos los demonios ante el conocimiento se ponen a temblar. ¿Cuál es nuestra reacción ante el conocimiento de la palabra de Dios? Gracias a Dios porque los demonios nos dan testimonio, ellos tiemblan. Nuestra reacción debería ser nosotros ante el conocimiento de Dios obedecemos, hacemos lo que Él quiere. No simplemente nos encerramos aquí, sino hacemos todo lo que nos dejó establecido. Y nosotros decimos el conocimiento es bueno y definitivamente es bueno. ¿Comparado con qué? Comparado con una herejía. Pues sí, es muy bueno tener una declaración de fe en esta iglesia, que es igual en varias iglesias, que es igual en muchas iglesias del mundo. Es hermoso tener una declaración de fe. ¿Y de qué me sirve si no hago nada? ¿De qué me sirve si no obedezco? ¿Es mejor que ser hereje? Sí, definitivamente. Pero en relación a los que tienen esa misma certidumbre, aquí establecimos nuestras convicciones, las pusimos por escrito, y no solamente las pusimos por escrito, sino que además los obedecemos, con ellos vamos perdiendo. Pero Dios quiere darnos una oportunidad. Dios quiere que pasemos de la vana confesión, la vana compasión y la vana convicción a una fe viva. Siempre, 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 ese es el deseo de Dios. Que nosotros tomemos decisiones importantes. Vemos al leer estos versículos que hay algo detrás. Quienes conocimos al pastor Rosendo Pruneda, siempre nos recordamos lo que él nos enseñaba. Una cosa dice la Biblia,
y otra, enseña. Normalmente están de acuerdo las dos. ¿Cuál es lo que enseña? Lo que enseña, y lo repite 3 veces, es que la fe tiene que ser salvadora, tiene que ser evidente, tiene que ser productiva, tiene que ser transformadora, tiene que ser santa, tiene que ser verdadera, tiene que ser real. Todo eso es lo que encontramos, a pesar de que no venga escrito, lo encontramos en los versículos. Y nosotros pasamos entonces a darnos cuenta de esos que tuvieron esa fe. Como ya nos demostró acerca de la fe muerta, ya nos dio las características, luego solo menciona discretamente 2 ejemplos. 2 ejemplos muy pequeñitos, pero muy grandes. Menciona primero a un hombre que se llamó Abraham. Lo tenemos ahí, desde el 21 hasta el 24. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. En Abraham existen las 2 situaciones. Él creyó y también actuó. Él actuó demostrando que creía que aún sacrificando a su hijo, Dios iba a cumplir su promesa. Estamos a ese nivel de estar diciendo, a pesar de lo que pase, Dios va a cumplir su promesa en mí. Nosotros tenemos que entenderlo. Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia, fue llamado amigo de Dios. Le pedimos a Dios y nosotros mismos lo hacemos en nuestro interior. ¿Le creo a Dios? Y contestamos sí. Delante de Dios, ¿soy justo? ¿Soy un hombre justo? ¿Una mujer justa? ¿Soy llamado amigo de Dios? Porque continuamente, constantemente, en el día a día, como aquellos que oran 5 veces al día, estoy en esa condición. Otra de las cosas que me decía el hombre que les platicaba ahorita, me gustaría poder orar más. Dice, pero a veces el tiempo se me va. Y dije yo, no, hombre, no. Ya no vuelvo a venir con este hombre. Es tremendo un nuevo creyente que ande en su primer amor. Nosotros nos hemos acostumbrado. Fue justificado por lo que hizo, pero lo que hizo fue porque le creyó a Dios. Y luego vemos a una mujer en los versículos siguientes, Rahab, la ramera. ¿Qué hizo Rahab? Lo queremos simplificar mucho y decimos lo mismo exactamente, pero yo quise buscarlo. Porque sí es cierto, hizo lo mismo, le creyó a Dios, pero ¿cómo sé yo que le creyó a Dios? Yo sé que me van a decir, voy a buscar otra vez a Josué. Pues sí, tengo que buscar Josué. Vamos a buscar Josué. Yo sé que ya estuve aburriéndolos con Josué mucho tiempo, pero yo realmente disfruté Josué. Con un solo versículo, Josué 2, versículo 11. Nos acordamos perfectamente de Josué, el 2º capítulo. Nos acordamos de lo que sucedió. Es aquello de cuando fueron enviados los espías a Jericó, todo eso nos acordamos.
Pero vean el 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, por causa de ustedes, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y esto lo está diciendo Rahab, alguien que previamente no era creyente, alguien, una ramera, una persona, una mujer pagana. Y ella cree y decide actuar en base a esa creencia. Igual que Abraham, le cree y oculta a los espías y les pide algo y confía en que va a ser así. Entonces nosotros nos sorprende la bondad de Dios, la misericordia de Dios para con estos. Uno aparentemente que venía del paganismo, pero que creyó a Dios, y otro completamente, podríamos pensar, una mujer mala, pero que también le creyó a Dios. Abraham y Rahab creyeron a Dios y fueron justificados por lo que hicieron. Fe y obras. Segunda epístola a los Corintios 13:5. Esto está especial. Quería escribir yo una conclusión mía, pero dije yo, las conclusiones de Dios son mejores. La conclusión de Dios dice así, segunda a los Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pruébense ustedes. ¿O no se conocen? Que Jesucristo está en vosotros, a menos. Le está escribiendo a creyentes, le está escribiendo a una iglesia y le está diciendo, a menos que estén reprobados. Esa es la conclusión de Dios. La anexamos a lo que dijo Jesucristo. Me dicen, Señor, Señor, pero no hacen lo que yo quiero. Ahí se la pasan sentados en el templo. Ahí se la pasan estudiando para esto, para aquello y para lo otro. Pero no están haciendo lo que yo quiero. Vamos a estar atentos a esto. Abraham y Rahab todavía siguen de pie como ejemplos. ¿Cómo terminarás tú? ¿Cómo terminaré yo? ¿Hace cuántas centurias vivieron Abraham y Rahab y siguen de ejemplos? ¿Cuánto tiempo hablarán de lo que hicimos nosotros en obediencia a Dios? ¿Un año? ¿5 años? ¿Un siglo? ¿5 siglos? Ellos siguen de pie. Hay alguien que nos puede poner de pie. Quien nos puede poner de pie es Jesucristo. Pero si nosotros somos obedientes a Él. Hay mucho trabajo que hacer. Hay mucha obediencia que mostrar. Hay muchas obras que hacer. Hay mucha fe que demostrar. Vamos a orar en este momento. Señor Dios, gracias por mostrarnos que todavía hay oportunidad para nosotros, que todavía hay oportunidad para ponernos en pie desde este instante y decir, aquí estoy, he fallado,
y he fallado intensamente. No he podido hacer de mi vida una vida de obediencia, una vida de obediencia real a ti. Hoy quiero decirte, Señor Dios, que quiero ser obediente, que batallo continuamente, sí, es una realidad, pero que quiero ser obediente. El tiempo ya es corto, físicamente, pero permíteme todavía en este tiempo que resta hacer tu voluntad, hacer las obras que tú deseas que yo haga y que nosotros hagamos, quienes estamos aquí. Gracias por tu santa palabra que nos recuerdas. Alguien cuestionó acerca de las obras y la respuesta fue: mayores obras que esta verás. Recordamos la situación: mayores obras que esta verás. Y hemos visto mayores obras al tocar las puertas, al ver a las personas rendirse a tus pies, Señor Jesucristo. Permítenos no quedarnos ahí. Permítenos ir por el siguiente. Y no solamente un día, sino varios días. Y Señor, permítenos hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. Que nosotros podamos dejar nuestra fe muerta y evidenciar una fe viva, una fe real, una fe transformadora, una fe salvadora, una fe amorosa por aquellos que no han llegado a la fe. Que nosotros podamos decir: aquí estoy y quiero hacer conforme a tu voluntad. Que no sea yo de aquellos reprobados. Que no seamos de aquellos que dentro de la iglesia fueron reprobados, sino que nos des la oportunidad de cambiar nuestro pensamiento y hacer cosas completamente diferentes a como habíamos pensado hasta este momento. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad de darnos cuenta de lo que está pasando con nuestras vidas, con mi vida, con tu vida. Y, Señor, permítenos hacer el cambio. Danos la fortaleza, danos el poder de tu Santo Espíritu, Señor, realmente que nosotros estemos plenamente convencidos de que ese poder está en nosotros, que tenemos los recursos para hacer lo que tú nos has mandado, que no es una encomienda humana, que es una encomienda divina, pero que nos has entregado los recursos para realizarlo. Gracias, Dios, por todo ello. Te lo solicitamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.